Camino de poder del guerrero tolteca. La vía del nahualismo. 9ª parte. El potencial del guerrero. El arte de liberarse. Yo soy el guerrero que reposa. He aprendido el dulce arte de liberarse. Liberar el inventario. El águila manda que todos los seres humanos hagan un inventario del mundo cotidiano que han creado para sí mismos. Ese inventario es el mecanismo de la mente humana, el modo en que la primera atención se observa a sí misma y habla consigo para sustentar la fijación del punto de encaje en su posición habitual. Desde un punto de vista energético, el inventario es, sencillamente, la forma en que las emanaciones del águila se centran en sí mismas dentro de la estructura de nuestros cuerpos luminosos. En sí mismo, el inventario es magia pura. Es un milagro de la percepción que nos ayuda a crear un sentido de orden del caos que nos rodea. De hecho, el inventario cumple tan bien con su tarea que con el tiempo nos tiraniza con su efectividad. Don Juan nos dice que la espuma de nuestras percepciones de primera atención es tan real y sabrosa que nos vemos inclinados a darle carta blanca. Este es un terrible error de juicio, porque cuando permitimos que esa espuma nos gobierne, perdemos de vista el hecho de que esas percepciones parecen ser reales solo debido a que nosotros nos obligamos a percibirlas como tal. Los guerreros ven que es el inventario el que hace vulnerable a la humanidad, ya que ese es el motivo por el que dicho aspecto autorreflector de percepción cobró vida en primer lugar. Con el fin de establecer una percepción corporal, debemos mantener un mecanismo que nos separe de modo efectivo de cualquier cosa que esté más allá de la solidez del mundo del tonal. Los toltecas nos han mostrado que nuestro sentido de separación e invulnerabilidad no es otra cosa que simple ignorancia y estupidez. Por desgracia, el orden social imperante refuerza esa estupidez, porque como obra de organización se basa en la necesidad de la primera atención para permanecer completamente separado de lo abstracto. En realidad, el inventario niega la existencia de lo desconocido con tanta vehemencia que a todos los efectos prácticos el nahual simplemente no existe en lo que a él respecta. Por cierto, que esta idiosincrasia del inventario actúa para estabilizar nuestras percepciones de la primera atención, pero como consecuencia de ello, también nos aprisiona en un mundo sin misterio en el que estamos separados de la magia de la promesa de poder. Es extraño darse cuenta de que esta negación de la percepción yace en el corazón de nuestra lucha por la habilitación. Como seres humanos, estamos condicionados a creer que la supervivencia depende de nuestra capacidad para aferrarnos al inventario. Después de todo, es el inventario el que contiene todos los puntos de referencia familiares de los que extraemos el sentido de confort y seguridad. El inventario es el asiento de nuestro autorreflejo y la base para nuestra cordura, tal como la define el orden social. Como seres humanos, no tenemos otra elección que hacer nuestros inventarios, pues ese es el mandato del águila. Pero como guerreros, sabemos que si adoramos esos inventarios, perdemos toda esperanza de realizar la promesa del poder. El inventario es un hecho inevitable en la vida para todos los seres humanos, pero los guerreros saben que lo que hacemos con él, una vez confeccionado, depende por completo de nosotros. Esta simple distinción respecto de la disposición del inventario representa el poder y la posibilidad de los guerreros que reposan. En el análisis final, cada uno de nosotros dispone de la elección de adorar el inventario de la primera atención o descartarlo. Aferrarse a él y a su autorreflejo despótico es elegir una confortable prisión de percepción de la cual hay muy pocas posibilidades de que lleguemos a salir jamás. Por otro lado, liberarlo representa un acto mágico y alimentador de habilitación. Como guerreros, hacemos el inventario más exacto y luego nos regocijamos cuando lo liberamos, pues ese es el modo de la acción impecable. Desprender cosas de nuestras vidas. Con el fin de convertirnos en guerreros habilitados, aprendemos el delicado arte de la liberación. Una vez que nos desprendemos
de nuestras agendas de primera atención y del deseo de aferrarnos a nuestro inventario condicional, ya podemos actuar solo en favor del espíritu. Esta perspectiva nueva y habilitada nos capacita para darnos cuenta de que en cualquier momento dado podemos soltar las cosas de nuestras vidas tal como lo dicta nuestra impecabilidad. Convencernos de que tenemos la capacidad de desprendernos de nuestras inútiles cargas es una percepción muy poderosa. Aquellos que dominamos ese punto de vista podemos apartarnos suavemente de las cosas que solo nos separan del faro de la promesa del poder. Don Juan nos dice que cada uno de nosotros tiene hipotecas y gravámenes energéticos que nos frenan y nos vacían de poder. Ese consumo de nuestra energía es consecuencia del inventario, de las fuerzas despóticas de la morbidez, la obsesión y la importancia personal. Son estos terribles impedimentos los que nos mantienen inmovilizados en el sitio estrecho del autorreflejo y frenan nuestro avance por el camino tolteca del conocimiento. La mayoría de los seres humanos permanece inmovilizada por estas cargas familiares, pero no los guerreros que reposan. Nos liberamos de sus efectos debilitantes negándonos a aferrarnos a ellos. De esta manera dejamos caer nuestras terribles cargas y las abandonamos al lado del camino, que es su lugar. Pero a medida que nos desprendemos de cosas de nuestra vida, también reconocemos el acto de la liberación como una espada de extraño doble filo, que representa tanto un acto de habilitación como una amenaza potencial a la autoridad de la primera atención. La resolución de esta contradicción presenta un reto formidable para aquellos que están en el camino del conocimiento. Por un lado, sabemos que debemos desprendernos de nuestros impedimentos energéticos si queremos progresar hacia la promesa del poder. Por el otro, también sabemos que quitarnos la carga de un modo indiscriminado puede amenazar nuestra propia existencia como seres humanos. Y por ello, como guerreros, nos sentimos impulsados a aprender el gentil arte de la liberación, una estrategia de desprendimiento que refleja decisión y sutileza. La sutileza del guerrero. Desprender cosas de nuestra vida no es algo que hagamos de manera arbitraria o desde una perspectiva de autoimportancia. Los guerreros no se desprenden de las cosas como un ardid para evitar la responsabilidad o como un método conveniente de salir de una situación difícil. Cuando abandonan cosas de sus vidas, lo hacen porque el espíritu les indica que es hora de liberar algo. Pero incluso al actuar bajo los auspicios del espíritu, los guerreros jamás dejan las cosas con estrépito. Para proteger la integridad del tonal, liberamos las cosas en silencio, de modo que ni siquiera nuestra irascible primera atención se alarme. Como guerreros, nos definimos como individuos comprometidos en una lucha total, pero de manera extraña, nuestra habilidad para sobrevivir a la batalla depende en gran medida de la capacidad de suavidad y sutileza. Los toltecas nos recuerdan una y otra vez que los guerreros que no pueden ser tiernos y delicados, en la ejecución de sus maniobras es probable que terminen muertos. Don Juan nos dice que los motivos de los guerreros son sencillos, pero que su sutileza es extrema. Para lograr las tareas casi imposibles de la cualidad del guerrero, debemos ejercitar un arte sutil y un exquisito sentido del equilibrio que resultan imposibles de describir. Los comportamientos extremos y excesivos tienden o bien a forzar al tonal a un arranque suicida o bien conducen a un traspié fatal en el implacable mundo del poder. Los guerreros impecables saben que el camino del conocimiento tiene muchos peligros y que es necesaria una sensibilidad especial para evitarlos. De muchas maneras, esta vital sutileza se puede entender como una función de la inaccesibilidad del guerrero. El poder requiere que manejemos todo en el mundo con ligereza, incluidos nosotros mismos. Tocamos las cosas con suavidad y nos apartamos rápidamente, sin apenas dejar rastro de nuestra presencia una vez nos hemos marchado. La capacidad para la delicadeza, la suavidad, la paciencia y el perdón es la marca de los guerreros impecables y es la realización de esas cualidades lo que nos diferencia del telecote. Los guerreros suaves son los guerreros que reposan, los que tienen éxito en cambiarlo todo con un toque delicado que es casi imperceptible.
Los guerreros suaves son guerreros gozosos que no necesitan la dureza en su vida. Los guerreros suaves son equilibrados, son guerreros que encuentran armonía y belleza en las contradicciones de la percepción. Los guerreros suaves son fluidos, son guerreros liberados a la magia de su propia sutileza. La inmutabilidad del poder. Yo soy el guerrero que reposa. He aprendido que no hay sustituto del reposo. El poder es y el poder mueve. El poder es y el poder mueve. Estas son las únicas cosas que los guerreros saben con certeza. El poder es un absoluto que existe más allá de los pensamientos, las palabras o las obras. Como guerreros sabemos que jamás podemos entender el poder, simplemente nos familiarizamos con él mediante la experiencia. E incluso después de una vida de práctica, no podemos decir que sabemos qué es el poder. Don Juan nos dice que el poder solo es algo con lo que los guerreros tratan, un asunto increíble e improbable, que está más allá de la razón y la comprensión racional. Cuando iniciamos el viaje de retorno, tal vez no tengamos poder ni nos demos cuenta siquiera de que existe, pero intuimos la presencia de algo que antes no nos era aparente. Mientras recorremos el camino hacia el conocimiento, el poder empieza a manifestarse como algo incontrolable que viene a nosotros. Las fuerzas a las que recurrimos son pavorosas y abrumadoras, y a pesar de que no somos capaces de cuantificar su presencia, experimentamos de primera mano los maravillosos efectos que el poder sitúa ante nosotros. Como guerreros, no podemos decir cómo el poder encuentra su camino hacia nosotros. Lo único que vemos es que se expresa a sí mismo en el mundo del tonal como una contradicción interminable. Tras haber esperado pacientemente, un día despertamos para descubrir que, de algún modo, el poder ha recibido la tentación de salir a nuestro encuentro en el camino del conocimiento. De pronto y sin advertencia previa, nos damos cuenta de que el poder es algo incomprensible dentro de nosotros, algo que controla nuestros actos y al mismo tiempo obedece nuestras órdenes. Esta contradicción de intento es la esencia de la brujería, un absoluto inexplicable con el que los guerreros aprenden a fluir. Desde un punto de vista razonable, todo el concepto de poder y sus contradicciones resultan absurdos e imposibles. El poder es inmutable en sus inconsistencias condicionales y conseguiremos adaptarlas a nuestro raciocinio. Por su naturaleza, estas contradicciones son inexplicables y lo único que podemos hacer es liberarnos a la maravilla de su misterio. El poder es y el poder mueve. Estas son las únicas cosas que los guerreros saben con certeza. El choque de lo condicional y lo incondicional. Los guerreros que ven con claridad se dan cuenta de que las contradicciones del poder en absoluto lo son. Se trata solo de las inconsistencias aparentes que surgen cuando la perspectiva de primera atención del hombre choca de frente con la naturaleza inalterable del mismo poder. Este poderoso choque de realidades encontradas hace que todos los que lo viven entren en una vertiginosa barrena. Como guerreros, el único modo de estabilizar esta reacción demasiado humana es transformar nuestro énfasis y relacionarnos con el mundo del poder desde una perspectiva cada vez más creativa. Los toltecas nos han demostrado que al poder jamás se le puede obligar a que salga a nuestro encuentro en el campo de la razón. El poder es inalterable en su incomprensibilidad, y cuando se reconcilia el abismo entre lo condicional y lo incondicional, son los guerreros los que unen lo imposible. El amor del guerrero, el gozo del guerrero y el equilibrio del guerrero contienen la esencia de un proyecto para semejante puente, pero no hay modo de acceder a ninguno de esos planos mágicos solo con la mente. Cuando se construye un puente como este, emerge inexplicablemente del reino del Nahual. Como guerreros que se esfuerzan por alcanzar el poder, nos damos cuenta de que luchamos con una fuerza misteriosa que jamás se puede racionalizar ni contener.
La única manera de mantener el curso de nuestro viaje de retorno es liberarnos al poder de lo que no podemos conocer y buscar la victoria en el interfaz contradictorio de las fuerzas más incomprensibles del poder. La imposibilidad de reemplazar el reposo. Los toltecas nos han demostrado que solo hay una cosa necesaria para continuar en el camino del conocimiento. Debemos tener poder personal. El camino de la acción impecable es esencial para los guerreros, porque nos proporcionan una estrategia para concentrar esos recursos energéticos por nosotros mismos. Nuestro plan de batalla de habilitación personal es sencillo y directo. Lo convertimos en nuestra intención inflexible de reposar. Reposar es la clave de la victoria creativa y el arma más poderosa en nuestro arsenal de guerreros. Es una espada magnífica, lo bastante afilada como para decapitar al monstruo de 1000 cabezas de la importancia personal. Es un corcel fuerte, listo para llevarnos más allá de las almenas limitadoras de nuestro sofocante inventario condicional. Es una armadura resistente y tranquilizadora que nos protege de los déspotas de la primera tensión que nos tentarían a abrirnos las venas y sangrar hasta secarnos. Los guerreros saben que no existe sustituto para el reposo, porque no hay sustituto para el poder personal en el camino del conocimiento. No hay ruta alternativa hacia la promesa del poder, y sin la energía necesaria no se puede iniciar el viaje de retorno. Reposar es la clave de un número infinito de avenidas hacia el poder. Es parte de un proceso intensamente personal que conduce al umbral mágico de nuestro potencial completo. Pero mientras aprendemos a reposar, vemos que no existe un callejero detallado para el camino misterioso que nos aguarda por delante. Cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de la individualidad de su camino, enfrentándose a las complejidades de su propio destino. Ningún maestro puede fijar nuestro quehacer por nosotros o mostrarnos exactamente dónde pisar. Cada uno debe encontrar su propio camino, pues como nos dice Don Juan, como guerreros impecables ya tenemos todo lo que necesitamos para proceder con el trabajo más importante de nuestra vida. En última instancia, el camino tolteca del conocimiento solo nos deja depender de nuestros propios recursos, y como guerreros debemos estar decididos a mostrar nuestro valor ante lo desconocido. Hemos vislumbrado la promesa de lo indescriptible, y nada nos apartará de nuestra victoria creativa definitiva. La libertad nos llama y nosotros nos afanamos por responder con una vida de acción impecable, porque en este mundo pavoroso de poder, sencillamente no existe sustituto para una habilitadora vida de reposo. Alternativas, posibilidades y potencial. Yo soy el guerrero que reposa. He aprendido que el reposo es la clave de mi potencial ilimitado. La única puerta. Como guerreros, vamos en pos de la libertad al ahorrar nuestra energía y habilitar el movimiento del punto de encaje más allá de su emplazamiento habitual. Don Juan nos dice que cuando este movimiento progresivo se extiende más allá de cierto límite, el resultado es la reunión de otros mundos totales. Al umbral de este movimiento crítico se le llama la única puerta que hay. La única puerta que hay se levanta entre el límite condicional de lo conocido y el espacio incondicional de lo desconocido y lo incognoscible. Es un umbral que primero se abre al lugar sin piedad y luego a un número infinito de realidades nuevas e inimaginables. El movimiento del punto de encaje, lejos de su posición habitual, es la esencia del viaje del retorno del guerrero. Y los toltecas nos dicen que ese movimiento crítico depende del nivel de nuestro poder personal.
Ningún hombre o mujer en el camino del conocimiento puede alcanzar su meta sin energía suficiente y, por lo tanto, si no podemos poner en práctica una estrategia exhaustiva para la conservación de nuestros recursos energéticos, entonces jamás tendremos a nuestra disposición el poder personal necesario para el vuelo abstracto de los guerreros. Como guerreros, nos afanamos por vivir la vida en los términos de dicha estrategia, luchando por romper las ataduras de los magos negros y aprender a reposar. Es nuestra búsqueda de la impecabilidad la que nos habilita y nos pone en el camino hacia la libertad. Y mientras recorremos nuestro camino con corazón, nos convertimos en los guerreros alimentados, protegidos y devueltos al amor. Nos conservamos, conectamos y dirigimos, y liberamos nuestras vidas a aquello que no se puede describir. Y después de años de lucha, un día despertamos para darnos cuenta de que el poder nos ha conducido al umbral de la única puerta que hay. Lo probable, lo posible y lo imposible. Como guerreros, pasamos una vida entera habilitándonos con una clara visión de triunvirato de la atención. Lo probable, lo posible y lo imposible. En la lengua de los toltecas este trío tiene muchos nombres. Son lo conocido, lo desconocido y lo incognoscible. La primera, segunda y tercera atenciones. Las alternativas, las posibilidades y el potencial de la especie humana. Los guerreros no quedan satisfechos con experimentar solo uno o dos de estos aspectos de la percepción. Nuestra meta es la libertad total que acompaña una percepción de los tres. Todos empezamos la vida con una atención cada vez más sólida de lo probable, una percepción de las condiciones y expectativas de la primera atención. Al crecer, llegamos a basar nuestras vidas en estas probabilidades mecánicas, sin considerar jamás las posibilidades mágicas que también están abiertas a nosotros. La primera atención nos embota para hacernos creer que podemos asumir y esperar lo que el mundo de los objetos sólidos guarda para nosotros. Por desgracia, como resultado de esa actitud mal informada, nos cerramos ante las posibilidades de cualquier cosa que esté más allá de esas aburridas expectativas. El mundo de las probabilidades nos brinda la ilusión de vivir en un universo confortable y predecible, donde el control y las reacciones condicionales nos mantienen a salvo. Pero en realidad solo se trata de un mundo de nuestra propia creación, una prisión confortable y familiar a rebosar con las víctimas de la importancia personal. Los residentes de ese universo estéril y conocido están resignados a sangrar juntos y se debilitan en actos de innecesaria autodestrucción. Pero los toltecas han visto que cuando sangramos, lo único que hacemos es sangrar solos, desperdiciando una energía preciosa que podríamos llevarnos a niveles nuevos de atención. Como guerreros, hemos vislumbrado la promesa que nos aguarda y que no será contenida. No elegimos desarrollar la vida alrededor de probabilidades razonables que dirijan el curso de nuestras vidas, sino en torno de las posibilidades e imposibilidades que nos esperan más allá de los límites de lo conocido. La cualidad del guerrero nos habilita y hace que sea posible la aparición de una nueva atención creativa. A medida que esa notable percepción se solidifica, lo probable ya no nos confina. Hemos contactado con el poder oculto que está más allá de nuestras alternativas superficiales y ahora estamos centrados en todo lo que es posible en nuestras vidas. Los guerreros se dan cuenta de que todas las cosas están al alcance de los seres luminosos, incluyendo aquello que para nada es probable. Las posibilidades y las imposibilidades ahora forman el núcleo de una feliz continuidad que ha sido verificada por nuestra propia experiencia con la brujería.
El camino tolteca del conocimiento nos capacita a trascender muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, incluyendo la aburrida esterilidad de las probabilidades y expectativas de nuestra propia primera atención. La impecabilidad y el potencial del guerrero. Es la promesa del potencial del guerrero la que nos llama a fundirnos con lo abstracto en un estado de percepción total. Los toltecas nos dicen que la impecabilidad es la clave de ese potencial, que al realizar el camino de la acción impecable podemos ir más allá de los límites de lo probable, hacia el reino de lo que es posible e incluso imposible para el promedio de los individuos. Cuanto más empujamos hacia ese territorio desconocido, más nos aproximamos a la realización de la promesa del poder. En términos toltecas, esa incomprensibilidad se llama lo incognoscible o la tercera atención. Es una conciencia inconmensurable que está más allá del primer y segundo anillo de poder. Una conciencia que emplea aspectos incomprensibles de la percepción. Don Juan define la tercera atención como percepción total, la totalidad del yo, o libertad total. La consecución de esa percepción es un salto mortal del pensamiento hacia lo incognoscible, la comprensión de la promesa del poder y la realización de la apuesta impecable del guerrero por el poder. Una cosa y solo una nos puede llevar hacia ese destino imposible, más allá de las probabilidades y las posibilidades del camino del conocimiento. Una cosa y solo una nos capacitará para mantener el equilibrio y superar los peligros que nos aguardan a lo largo de la avenida del poder. Una cosa y solo una nos ayudará a armonizar las fuerzas de la cualidad de guerrero y la brujería al enfrentarnos a lo inorgánico en su reino. Una cosa y solo una nos sustentará en nuestro viaje de retorno de toda una vida, hasta el momento triunfal en el que ardamos con el luminoso fuego interior. Esa única herramienta habilitadora es nuestra impecabilidad, nuestra capacidad no reemplazable de establecer y mantener un nivel crítico de poder personal. Solo el reposar nos situará en el camino tolteca del conocimiento y con el tiempo sustentará la realización de nuestro potencial más imposible.